Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y gobernabilidad, o lo que se llama política, salud, ambiente y política. ¿Qué es lo que yo quiero conversar y comentar con ustedes hoy? Es como CNN y los medios de prensa extranjeros ven a la democracia, qué es lo que llaman ellos democracia, y cómo ellos viven la democracia desde los dos lados de la moneda, desde el lado del hemisferio norte, poderoso, gobernante, contaminante, y desde el lado del hemisferio sur, de los pobres, de los que pierden sus recursos naturales y los que trabajan por malos salarios. Para ellos, la democracia es, en primer lugar, una división de poderes, en segundo lugar, es una prensa libre, y en tercer lugar, es una libre circulación de personas y mercancías. Lo cual, evidentemente, en eso todos concordamos, porque algunos regímenes, ponemos el caso de lo que fue el comunismo en la época de Stalin, no existía prensa libre, no existía libre circulación de personas y mercancías, y la división de poderes tampoco estaba claramente definida, porque Stalin era al mismo tiempo juez y parte. La división de poderes, todos entendemos que se trata de una división en poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y en todos los países hay un nuevo poder que se llama el poder electoral, donde las juntas que deciden quién gana las elecciones se supone no tienen que estar bajo la influencia ni del gobernante de turno, ni bajo la influencia del Congreso o la Asamblea, ni tampoco tienen que estar bajo la influencia del Poder Judicial. Tiene que ser una función que no tiene esa influencia. En esas condiciones es las que se enfrentan, por ejemplo, la situación de Nicaragua, donde las elecciones tienen el problema de que el Ejecutivo, Ortega, y el Judicial, que también están interviniendo dentro de la campaña electoral, dentro de las postulaciones, dentro de las cosas para hacer elecciones en Nicaragua. Entonces estos poderes le meten mano a las elecciones. Entonces las elecciones en Nicaragua, por supuesto, tienen ese grave problema. El problema es que Daniel Ortega utiliza todos los recursos del Estado a su alcance para ganar las elecciones. Eso es todo. ¿Quién va a ganar esas elecciones? Todo el mundo ya puede presuponer que es Daniel Ortega, y que esas no tienen ninguna sorpresa, no es un concurso, es solamente una pantomima, es un show, en el que, por supuesto, Daniel Ortega trata de hacer algo contra los Estados Unidos, que, a no dudarlo, ha sido el país que invadió en repetidas ocasiones Nicaragua, que le llevó a Nicaragua a una guerra civil, la guerra de los Contras, y que financió esa guerra y esa masacre. Por tanto, liberarse de Estados Unidos es una de las tareas importantes que ha asumido Daniel Ortega, y parte de esa liberación de los Estados Unidos es evitar que los Estados Unidos retornen a ser los que manejan el poder en Nicaragua a través del proceso electoral. Pero el problema está en que, con el pretexto de evitar que los norteamericanos vuelvan a invadir Nicaragua,
él se convierte en un dictador. La segunda cosa que tenemos claramente es la idea de la prensa libre. Este concepto de democracia más prensa libre no está en los cánones de lo que fue el concepto de democracia hasta antes de que la televisión, la radio y la internet comenzaran a ser los recursos más importantes para poner y quitar presidentes. Hoy todos sabemos que en Estados Unidos CNN puso a Joe Biden y Fox perdió las elecciones porque estaba con Trump. Posiblemente en las próximas elecciones Fox gane a CNN y Trump sea el presidente. Estamos hablando del 2024. CNN no solamente ha querido poner presidentes en Estados Unidos y lo ha conseguido, sino que también ha querido poner presidentes en América Latina. Y por ejemplo, José Guaidó es un presidente que quiere ser impuesto por CNN. Y Yanine Áñez fue una presidenta en Bolivia impuesta por CNN. Igualmente, en el Ecuador, Guillermo Lasso es un presidente impuesto por CNN. CNN, a su vez, tiene, entre comillas, sus denominados canales aliados, que son canales con los que tiene una gran influencia dentro de cada país. En el caso de Ecuador, sus canales aliados son Ecuavisa, RTS, Telecentro, y los dos estos son de un González, un guatemalteco mexicano que vive en Estados Unidos y que es dueño de la mayor cadena de radio y televisión de América Latina, con el diario El Comercio en Ecuador, con 2 canales de alcance nacional y con numerosas emisoras en el Ecuador. Pero no solamente en Ecuador, en muchos países. Es parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que financian a González y su red de radio y televisión en América Latina. Ellos están defendiendo a capa y espada la prensa libre, pero la prensa libre se enfrenta ahora a que la internet no puede y no se sujeta a las disposiciones del gobierno de turno en cada uno de nuestros países. En Rusia, en la Unión Soviética, no había prensa libre, como no la hay en Cuba. Había Radio Moscú, que tenía un canal de radio y televisión, y también había el canal de las universidades. El canal de Radio Moscú, usted en la casa tenía un radio que sonaba día y noche, solo podía bajarle el volumen y no había ninguna otra estación de radio que usted pudiera escuchar. Y cuando usted viajaba en tren por cualquier parte de Rusia, tenía que estar oyendo día y noche a Radio Moscú. No existía prensa libre, solo existía la prensa estatal. Y el Estado no era de la Unión Soviética, no eran de los rusos, no eran de los habitantes de la Unión Soviética. El Estado de la Unión Soviética era del Partido Comunista y específicamente de la Secretaría del Consejo de Gobierno del Partido Comunista, que eran 4 pelagatos que después se volvieron octogenarios, que manejaban todo el país. Eso era la Unión Soviética. Era la concentración del poder, primero en Stalin y luego en lo que se llamaba el Consejo Supremo, el Consejo de Gobierno, que eran unos secretarios que mandaban en cada uno de los países. Lo mismo sucedió en toda Europa del Este y lo mismo pasó en Cuba.
Se decía que no habían dos partidos políticos, por tanto, una de las condiciones muy importantes viene ahora, que es las libres elecciones. Se supone que en las libres elecciones es que el individuo tiene opciones de escoger, y las opciones de escoger son no las que dice el gobierno que escoja, sino las que desde las comunidades, desde cada uno de los lugares, emerge como una opción. Por ejemplo, en la Unión Soviética usted no podía escoger el partido político porque no había. Tampoco podía escoger la leche porque había solo una marca. Tampoco podía escoger los autos porque habían solamente el Volga y otros dos más. Tampoco podía escoger a dónde se iba de vacaciones porque los estudiantes tenían ya sus sitios para ir a pasar vacaciones en Sochi y otros lugares en el Mar Negro. Pero todo estaba controlado. Desde los zapatos hasta la ropa que usted se ponía era una decisión del gobierno. ¿Qué es lo que usted se vestía? ¿Qué es lo que usted comía? Eso era la Unión Soviética. Eso era el socialismo soviético. No había posibilidad de elegir. Hoy estamos viviendo la época en que la Internet nos permite elegir en todo. Podemos elegir desde el número de hijos que tenemos, que queremos. Podemos elegir la persona con la que queremos vivir, que puede ser una del mismo género o de género diferente. Puede ser un joven o un viejo. Puede ser de este país o de cualquier otro país, de esta raza o de cualquier otra raza. Esa posibilidad de elección no existía antes. Y gracias al siglo XXI, que está viviendo un voraz cambio acelerado con la pandemia, las posibilidades que tienen los individuos de elegir se han multiplicado por millones. Y es en este momento, recién en este momento, que en la humanidad se da la posibilidad de que, al no ser individuos sometidos a una prensa que a su vez estaba en manos de las familias más ricas o del Estado, ni una radio ni una televisión que tenían esa misma característica, sino que gracias a la Internet todos los seres humanos podemos acceder a la información y buscarla y encontrarla. Antes la información nos la daban como se le da la limosna a los pordioseros. Hoy usted va y encuentra la información, todo lo que quiere en la Internet. Esta es la gran revolución que nos permite entonces cambiar el concepto de el individuo, el elector. El elector antes del siglo XXI en Ecuador y en Estados Unidos y en todo el mundo era un individuo manipulable y manipulado. Hoy no deja de ser un individuo manipulable y manipulado, pero existe la certeza suya y mía de que me están manipulando. Antes usted no se daba ni cuenta de que le estaban manipulando. Pero además tenemos el gran problema, que es el que le mata a las democracias occidentales. Las democracias occidentales defienden el libre comercio y la libre circulación de las personas, pero resulta que no quieren libre circulación de las personas hacia su país. Quieren la libre circulación de las personas y de los productos y de los productos que ellos producen y de las personas de ese país. Esas personas, los norteamericanos, quieren tener libre circulación en el mundo y quieren que sus productos se vendan en todas partes del planeta Tierra sin ninguna clase de aranceles, problemas y complicaciones. Quieren tener la ventaja, quieren tener la sartén por el mango, mientras tanto que la gente de los países pobres como los latinoamericanos que queremos entrar a Estados Unidos no lo podemos hacer, y tampoco podemos vender flores y tenemos que vender solamente previo a un acuerdo arancelario
que puede ser liberación de aranceles o puede ser grabación de aranceles, y si no hay ese acuerdo, no podemos introducir productos. Es decir, no existe la libre circulación de personas y mercancías. Y ese es el talón de Aquiles de la democracia que propone CNN y que proponen los grandes medios de comunicación y que proponen las democracias más desarrolladas del mundo, los países de occidentales o prooccidentales del mundo. Ellos quieren libre circulación de personas y mercancías de ellos, de sus personas y de sus mercancías, pero no quieren la libre circulación de personas y mercancías desde los países periféricos. Esto nos obliga a pensar siempre que nuestra lucha en este momento, como latinoamericanos, es por echar abajo el muro de Trump, el muro que separa México de los Estados Unidos, demostrar a ese país que esa barrera es inútil, que nosotros la podemos saltar por arriba, por abajo, por el océano, por donde sea, y que eso no va a impedir la libre circulación de los seres humanos en el continente americano desde Alaska hasta la Patagonia. Y tampoco puede impedir la libre circulación de ideas y la libre circulación de pensamientos desde Alaska a la Patagonia. Este proceso ya se vive en Europa, donde desde España hasta Latvia, Estonia, Europa no tiene fronteras. Hay una libre circulación de personas, hay una libre circulación de mercancías, que se va perfeccionando, que se va agrandando, que va creciendo y que está consiguiendo que la Comunidad Económica Europea opere ya como un territorio democrático, porque existe división de poderes, prensa libre y libre circulación de mercancías y personas. En América Latina eso no se da y esa es la gran lucha que tenemos nosotros. Muchas gracias.